conjugarse, o sea, para poder convivir de manera armónica. ¿Se podría decir de esa manera? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué No sé qué pasó? pasó. No sé qué pasó. Perdón, profe, estoy intentando. Buenas tardes. Estoy intentando Hola. limpiar Me la asusté, yo pensé que yo pantalla. hice. No, Casi dije, Arturo, ¿qué hiciste? No. no, Yo me Una perdón. asusté también. revolución de ciudad. Sí, Lo siento, continúen. ok, gracias. Sí, es de nuevo el enfoque sistémico, Arturo, ¿verdad? Sí, Yo me refiero más a... Porque la ciudad también es un libro de historia, leemos la historia del devenir de las civilizaciones, se lee justamente en las ciudades, ¿verdad? De alguna manera... Profe, Sí, yo tengo otra definición. dime, Diana. Yo creo que ciudad es un espacio urbano organizado, ¿verdad? Donde la población se relaciona ya sea comercialmente o socialmente. Donde la población se relaciona, ¿cómo dijiste? Socialmente o comercialmente. Bueno, sí. Es un recinto donde convive población y donde la población realiza actividades para vivir, ¿verdad? Ya sean estas actividades laborales, recreativas, sociales, económicas, productivas, pero nunca una actividad primaria. Dijimos que justamente ciudad es la ausencia de actividades primarias, entiéndase primarias por agricultura, ganadería o extractiva, como puede ser la extracción de la piedra o la extracción de petróleo. Esas no son actividades propias de los conglomerados urbanos, ¿ya? Pero pregunto, ¿la ciudad nació espontáneamente? ¿La ciudad, así como la cueva, albergó a la población de manera natural? ¿Es una cuestión que estaba instalada en un territorio? no precisamente, o sea, va evolucionando también, va evolucionando con los errores que se van cometiendo, tipo, Se va revisando. se va realizando, ¿verdad? La ciudad es un organismo vivo, ¿eh? Es dinámica, es viva, puede florecer como puede decaer, pero vuelvo a preguntar, ¿es una cuestión que salió naturalmente? La historia la considera como, perdón, Zaida. No, yo creo que la ciudad parte de la gente, de la sociedad, a partir de un grupo de personas que se va asentando en un lugar, va para una colonia y luego va ampliando y llega a una ciudad. Es como un proceso. Bueno, el origen de la ciudad se remonta allá por la revolución agrícola, ¿eh? Exacto. O sea, también tiene que ver con el cambio de actividad del hombre. Hablamos que la revolución agrícola justamente produjo un cambio en la actividad. Ya se volvió una cuestión de cultivar el suelo, hacer producir el suelo, y eso generó bienes que de alguna manera deberían de ser distribuidos, acopiados y distribuidos. Y ahí aparece lo primero, el gran conglomerado en función a la distribución de bienes. Entonces aparece el trueque como elemento articulador, pero aparece un conglomerado urbano que alberga una actividad de intercambio en este caso, porque recoge la producción del suelo y la intercambia en un centro, en algo que no es productivo, sino que es servicio e intercambio. Y eso es la ciudad. O sea, la ciudad es algo creado por el hombre. Se considera que las dos magníficas creaciones de la humanidad son la ciudad y el lenguaje. Uno nos permite vivir en comunidad, en relaciones sociales, económicas, productivas, y el otro nos permite comunicarnos. Son las dos magníficas creaciones de la humanidad.
Entonces tengo que definir a la ciudad como un artificio, algo creado por el hombre. No es una cuestión natural que apareció, así como el pastito que crece o la cueva que se erosionó dentro de una serranía, una montaña o lo que fuere. No, no es un cobijo natural, es un cobijo de interrelaciones que crea la humanidad justamente para poder dar salida o poder asentar esa actividad terciaria, secundaria y terciaria, donde acopia e intercambia el producto que viene de la actividad primaria, que es la agrícola, ganadera o extractiva. Si ustedes ven grandes centros o gran territorio de cultivo, ya sea del maíz, la soja, el arroz o lo que fuere, eso es un sector productivo. Pero ese sector productivo siempre tiene un centro de intercambio. Entonces existe un conglomerado urbano que otorga servicios, otorga equipamientos urbanos. Al hablar de equipamiento estoy hablando de educación, salud, culto, recreación, son equipamientos urbanos que otorga a esa población que se conglomera en un territorio para intercambiar bienes y servicios, ¿ya? Podemos entrar en el tema, Eva. Sí, profe, ahora proyecto. Dale, gracias. Teniendo ya claro a qué nos referimos como fenómeno urbano, que es ciudad, y teniendo claro que la ciudad no alberga actividades primarias, sino que alberga actividades secundarias, o sea, industriales, procesa el bien que viene de la actividad primaria y genera un intercambio o servicios. Antiguamente se consideraba como el centro de mercadeo a la ciudad. Hoy la ciudad tiene una asignación mucho más amplia. Hoy la ciudad está considerada, como les dije, un libro de historia, un agente económico. La ciudad puede contraer deuda en función a dotar de infraestructura. La ciudad puede generar economías. La ciudad puede ser parte de un proceso histórico. Y eso es a que queremos apuntar en el estudio de la ciudad. Pero considerando siempre que la ciudad es un artificio, es una creación humana, y considerándose que hoy la gran parte de la población del mundo está viviendo en áreas urbanas. Profe, Perdón. Quería acotar nomás también que la ciudad también es el reflejo de lo que somos nosotros como personas en un territorio definido, vamos a decirle. Y nosotros plasmamos nuestra cultura en la ciudad. Por eso es que se habla de que es un libro de historia, porque uno puede leer el proceso de civilización que ocurrió sobre un territorio. Vamos construyendo la ciudad en una infinidad de capas históricas que van denotando los momentos, ya sea florecientes o de decaimiento, que sucedió en un conglomerado urbano. Sí, la ciudad es precisamente un fenómeno reciente, ¿es cierto? Estamos hablando que la primera ordenación o consideración de orden de conglomerados urbanos surge en el siglo V antes de Cristo, pero que hoy el concepto de ciudad toma una presencia mucho más fuerte y compite a nivel mucho más fuerte en calidad de habitabilidad urbana. Entonces, podemos hablar de que a partir de la revolución agrícola se empieza a juntar la población para intercambiar y relacionarse. ¿Ya? Vamos, Eva. Es acá, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Es un artificio creado y tiene dos componentes esenciales. Acá hablamos de urbis y civis. La urbis es el espacio físico, es el territorio donde aparece el elemento construido, los barrios, los edificios, las calles, es el espacio físico que alberga la actividad de la población
que es la sustancia vital, que es la civis. Hay quienes hablan de una estructura vital, aparte de una estructura física, espacial y una estructura legal administrativa, aparece una estructura vital que es la población, que es la sustancia que da vida e interrelación a la ciudad. Y está justamente integrado por ese, lo que acaban de decir ustedes, conjunto de relaciones sociales y personales en las cuales tiene su origen la civilización. Puedo leer todo el proceso histórico a través de la ciudad. Por eso hablamos de que es un fenómeno histórico, es un hecho cultural, la huella de cada tiempo o momento queda dentro de la ciudad. Si ustedes pueden leer inclusive en Asunción, la huella de Asunción, y generalmente se lee a través de los espacios urbanos y la tipología edificatoria, que van contándonos cómo se vivía o cómo se actuaba en ciertas relaciones, ya sea culturales o sociales. ¿Es un proceso social? Claro que sí. Afianza, hay un libro muy bueno de Jordi Borja, que es un sociólogo urbano que dio el puntapié final, diríamos, a lo que sería Barcelona, ya en el 92, y él habla que ciudad es sinónimo de ciudadanía. Entonces, realmente ser ciudadano significa un proceso social, significa un ámbito político, bien entendido, como la política de las relaciones y la política del bien público, es realmente, puede contraer deudas, por tanto es un agente económico, es un ámbito y es un interés económico. Ustedes dirán, ¿pero qué deudas? Claro, puede contraer deudas por el Banco Mundial, el Fondo de las Naciones, una serie de deudas que dan a la infraestructura, que generan infraestructuras y sobre todo genera calidad o califica a las ciudades dentro de lo que es la habitabilidad urbana. ¿Es nuestro ámbito de trabajo? Sí es. Siempre y cuando miremos a la arquitectura desde la ciudad, es nuestro ámbito de trabajo. Es el lugar donde manifestamos justamente a través de la arquitectura las distintas actividades que desarrolla una población. ¿Es un texto simbólico? Es un texto simbólico. ¿Por qué hablo? Porque hay simbolismos plasmados, así como hablamos el primer día que el menhir, si bien no es una arquitectura, pero sin embargo tiene un simbolismo tremendo porque marca un punto, porque marca una existencia y también es un medio de comunicación. Asimismo, la ciudad es un texto simbólico. ¿Y es una estructura funcional? Sí, porque ya lo mencionó el movimiento moderno diciendo de que el hombre desarrolla funciones urbanas y que estas funciones están ligadas a métodos operativos, que es lo que leemos en la ciudad. Las funciones urbanas se transmiten al territorio en el movimiento moderno a través de métodos operativos como la zonificación, la legislación o la regulación de los usos y de más que nada de los usos, y también entra ahí como el tercer método operativo, los vínculos o la circulación. Por tanto, es una estructura porque alberga funciones urbanas. ¿Ya? ¿Hay algo acá que no se entiende, que quieren preguntar? Profe, ¿este Sí. material va a estar disponible para volver a leer? Ya está todo disponible. Ok, Está en el aula virtual unidad 3, es ciudad. dale, gracias. Este material que estamos proyectando, no, porque esta es una extracción de la cátedra. Este me ayuda a mi copiatini electrónico nomás, no sé qué les puedo decir. Este no está en el material. El que está es el material que preparamos para cada uno de las unidades y que tienen un contenido más desarrollado. Por eso les pido que no se queden con esto que damos acá nomás para los parciales. Vayan al material que está en el aula virtual. De nuevo hablamos como ciudad, como entendemos, como una organización humana con servicios y actividades comunes. Si bien plasmamos, como muchos autores lo dicen, la ciudad es
es plasmar una identidad cultural de un grupo humano. Entonces plasmamos en la ciudad, justamente a través de actividades comunes, plasmamos nuestra identidad y nuestra cultura. Entonces es un constante desarrollo porque la humanidad evoluciona, entonces la ciudad evoluciona con ella. Y el hombre justamente busca la convivencia y somos seres sociales. No podemos vivir en una isla, no podemos vivir encerrados. Esta pandemia nos demostró la necesidad de vínculos, la necesidad de espacios para relacionarnos y que generó inclusive innumerables fricciones a nivel social y sobre todo social, cultural y social psicológico en el encierro que nos dieron. Ahí generó una manera de ver la ciudad de manera diferente y que la ciudad tiene que poder darnos los recintos de intercambio más allá de los momentos que estemos viviendo en ese instante, ¿verdad? Entonces hay una evolución histórica, un proceso. No sé si está eso, Eva. La ciudad es complejidad, ya lo dijimos en la clase pasada, no la podemos estudiar aisladamente, ¿verdad? La ciudad es y sintetiza la cultura, entonces es una manifestación compleja, no complicada, compleja. ¿Por qué? Porque no puede ser mirada solamente desde su materialidad, sino que hay infinitas capas que se superponen en la existencia de las ciudades. Tengo una capa generada por el territorio, donde el territorio a su vez presenta capas como del sistema natural, toda la parte de aguas, vegetación, vida. Entonces la ciudad va dando respuesta en la medida de las actividades que se va generando a partir de la convivencia y relación social. Ya. Bueno, vamos a hacer un pantallazo rápido a partir de las interpretaciones que se han dado sobre la ciudad. Y empezamos con Alberti, que justamente habla de que la ciudad es una casa grande y viceversa. La casa es una pequeña ciudad. Y lo importante que él enunciaba y generaba a partir de que las cosas públicas pertenecen a todos los ciudadanos. Y que la razón de existencia de la ciudad es la cosa pública en función a la ciudadanía. O sea, yo no sé si ustedes perciben hoy el abandono que existe de los espacios públicos y el abandono por parte nuestra, porque yo no creo que ustedes tiren cáscaras de fruta, que tiren latita al patio de su casa o en la sala de su casa, ¿verdad? Sin embargo, al espacio público se tira todo, porque se considera como que es un espacio de nada, de nadie, ¿verdad? Como que no tiene propietario, no nos apropiamos de ese espacio público hoy. Entonces cae en una desidia, en un abandono, en una inacción, porque la inacción es la peor de las acciones que se puede tener sobre la ciudad, porque se la deja en un abandono y una dejadez y una desidia, ¿verdad? Entonces ahí es donde se pierde la calidad urbana y se pierde la calidad de los espacios públicos dentro de la ciudad. Alberti ya decía en 1485 que la ciudad, la razón de ser de la ciudad son los ciudadanos y el espacio público que les alberga, en su infinitas formas de manifestaciones culturales, económicas, sociales, políticas, todo eso se alberga en el espacio público de la ciudad. Seguimos, Eva. Y acá le tenemos a Palladio, creo que muchos de ustedes ya lo habrán visto en historia, no sé si en algún momento se mencionó a Palladio como que a partir de la construcción de la ciudad, ¿verdad? Como que se va eligiendo lo que sería la visión de la casa grande en relación a la casa pequeña. Cuando elegimos un predio para nuestra casa, miramos ciertas condicionantes propias del lugar que nos van a permitir definir a través de la arquitectura los espacios apropiados donde vivir. Palladio habla que esas mismas consideraciones que yo tengo para elegir dónde vivir o dónde instalar mi pequeña casa, lo debo hacer en el sentido de dónde aglomerarse, de dónde
juntarse la gente y construir ciudad. Porque considera, igual que Alberti, que toma la definición de Alberti prácticamente 100 años después, ¿verdad? Sigue manteniendo la definición de Alberti de que la ciudad es una casa grande y la casa es una ciudad pequeña. Entonces sigue manejando el mismo concepto y el mismo sentido de apropiación de lo que es la ciudad. Vamos. El gran maestro Le Corbusier, acá hay un salto muy grande, él habla de que justamente es la afirmación del hombre sobre la naturaleza. La ciudad es un instrumento de trabajo de la humanidad. Es la afirmación, es un acto humano. Yo no comparto cuando él dice contra la naturaleza. Yo diría que es un acto humano en la naturaleza, porque transforma un medio natural, vuelve a un medio artificial, construye un organismo de protección y trabajo, ¿verdad? Y él reafirma de que sí, es una creación humana, no es algo que está presente en la naturaleza, sino que es la transformación de esa naturaleza a un medio de relaciones, a un medio de servicio, a un medio de gestión, a un mundo político y económico. Ya. ¿Por qué está este señor acá? Porque creo que es uno de los principales sociólogos urbanos que manifestó que el hombre ejerce un dominio sobre la naturaleza y ahí arriesga a liberarse en un medio construido. Él habla de una victoria sobre la naturaleza, pero realmente habla como comunidad. No habla de un elemento, o sea, no puedo yo sola ir a construir una ciudad, porque justamente la ciudad es el recinto de la sociedad, es el recinto de la comunidad. Y al igual que dijimos antes, él reafirma de que el hombre no puede estar solo, no puede estar aislado, entonces busca un medio de relacionamiento y ese medio de relacionamiento está dado cuando se junta y arma ciudad. Ya. Creo que a este historiador lo habrán leído en algún momento de la carrera, o si no, estamos a tiempo. Él también habla como que es un hecho sobre la naturaleza o en la naturaleza. Si bien es una obra de arte consciente y continua, no es que nace, florece y ya, no. Incluye justamente un artificio o un conjunto de elementos que constituyen el armazón que alberga las actividades y las relaciones personales hasta las más simples. Es una obra de arte para él. Y algo muy fuerte en Mumford es que justamente él dice que la mente adquiere forma en la ciudad. El imaginario colectivo construye también pertenencias dentro de la ciudad. Acuérdense de eso de que si bien la imagen puede ser individual, también hay una imagen colectiva dentro de la ciudad que es la que de alguna forma reafirma la cultura urbana. Por eso es muy importante interpretarlo como que la mente adquiere forma en la ciudad. ¿Ya? Y a este sí que lo tenían que leer ya. Creo que más de uno lo habrá escuchado, ¿verdad? A Aldo Rossi, que dice que la ciudad es justamente, está entre el elemento natural y artificial. Es objeto de naturaleza y de cultura. Es un objeto de historia, es un texto de historia. Recuerdan que justamente después del gran fracaso del movimiento moderno en las ciudades, apareció el nuevo estudio, el nuevo análisis de los conglomerados urbanos, que decían, no, la ciudad no arranca del punto cero hoy. Y él es uno de los rebeldes de aquel momento, que agarró y estudió la forma urbana y la manifestación de esa forma en la lectura de la ciudad a través del tipo arquitectónico. Entonces, él habla y recompone la idea de la ciudad heredada o la ciudad que hemos recibido como elemento de trabajo y como fuerza de actuación dentro de la ciudad. Por eso es muy importante Aldo Rossi, porque él recompone la idea de ciudad como texto de historia.
al terminar el movimiento moderno que decía el arranque del punto cero. Bueno, seguimos, Eva. Lefebvre es un economista muy reconocido y justamente es un economista urbano, no es lo mismo la economía de mercado que la economía urbana. Y Henri Lefebvre justamente se adentró a el estudio de las ciudades como fuerzas productivas dentro de ellas. O sea, dice que lo económico genera ciertas incidencias o marca huellas dentro de las ciudades. También habla de que la ciudad es un poder político que garantiza el poder económico del capital. O sea, que para él lo que el campo puede aportar es una producción, pero esa producción se vuelve economía dentro de la ciudad. Esa producción se vuelve intercambio dentro de la ciudad y también garantiza un capital económico a la población o a ese conglomerado urbano. Y sobre todo, él protege la propiedad de los medios de producción y también las regula. ¿Qué significa los medios? Que protege la propiedad de los medios de producción es que él no habla del desarraigo o el abandono del campo productivo, muy por el contrario, sino que justamente centra que ese bien dado en los medios de producción primarios encuentran su ámbito económico dentro de la ciudad y por tanto ella debe regularla. ¿Está? Si hay alguna consulta, por favor me interrumpen. No hay ningún problema. Profe, te quisiera contar con este último. Dime, Richard. Su parecer suena mucho a la idea marxista, vamos a decirle. Y era marxista. Henri Lefebvre era del marxismo. Sí, Ya, precisamente. quería aclarar. Por eso es que las ciudades también son manifestaciones ideológicas, ¿eh? Porque el enfoque que dan aquellos, por ejemplo, Jordi Borja es del socialismo español y él habló de los espacios públicos como el bien común para Barcelona. Henri Lefebvre, al igual que Lucio Costa y Niemeyer, vienen del marxismo, ¿verdad? Y es lo llamativo en que un gobierno de absoluta derecha como el de Juvelino Kubitschek haya contratado a dos fervientes defensores del marxismo como Lucio Costa y Niemeyer para la construcción de la nueva capital del Brasil. O sea, confió en ellos, pero ellos plasmaron una ideología dentro de la conformación de Brasilia, ¿eh? Por eso es que hablamos que la ciudad también puede ser o puede nacer a partir de una decisión política y puede demostrarnos o reflejarnos sistemas ideológicos en el momento de su creación. Si ustedes ven el trazado de la ciudad de La Plata, Argentina, el trazado de La Plata, dicen, y está demostrado, hoy es patrimonio de la humanidad, La Plata en su trazado, porque es testimonio masónico. Tiene grandes ejes que hablan del centro del compás, ¿verdad? Que es el símbolo masónico, y los brazos del compás son las diagonales que estructuran el resto de la ciudad, a partir de un eje central monumental, que de alguna manera también lo tiene más disimulado Brasilia, el eje monumental. Si bien Brasilia no responde en un 100% a una ideología masónica, sino más bien al espacio público, espacio de todos, que es prácticamente lo mismo que decía Henri Lefebvre, ¿verdad? Que la ciudad es productiva, pero el espacio común es de todos y refleja justamente sistemas culturales y de relacionamiento. ¿Se entiende Permiso. ahí un poco? Sí, Arturo. En La Plata, en el diseño urbano de La Plata se ve la escuadra y el compás. O sea, Sí, señor, claramente. si se ve en planta, se hace una vista general, se genera esa visión. Sí, señor. Y tenemos la hermana menor gemela acá en Paraguay, la ciudad de Yegros. El mismísimo trazado, ¿no? El mismísimo, solo que en una dimensión mucho menor. Acá creo que todo el centro urbano toma 9 manzanas por 9. Y allá la cosa va mucho más grande.
Y el eje monumental es mucho más fuerte, que es justamente el eje del compás, ¿no? Es así, pueden verlo, está libre, investigarlo, pero son reflejos de ideología del momento. Y este es mi gran amigo Italo Calvino con Ciudades Invisibles. Porque Italo Calvino tiene un libro muy, muy agradable y muy didáctico o muy propio de mostrarnos cómo las ciudades pueden ser, ciudades invisibles, ¿verdad? Él habla de que las ciudades son memoria, que es lo que acabamos de decir, alberga la memoria colectiva, alberga las ciudades manifiesta a través de su estructura física y espacial, manifiesta cultura, manifiesta historia, manifiesta momentos significativos dentro de todo lo que es el desarrollo de la humanidad. Entonces él habla de que es una memoria dinámica y viviente, porque va creciendo la memoria con el crecimiento de la ciudad, según Italo Calvino. También habla de que las ciudades son deseos, que transmiten los deseos y construyen los deseos dados por su colectivo urbano. ¿A qué le llama el colectivo urbano? Su población, ¿ya? También son signos, porque plasmamos en la ciudad ciertos signos. Nosotros nomás no estamos teniendo mucha suerte con los signos que estamos plasmando, ¿verdad? Porque el viaducto ñandutino es un signo muy significativo de lo que somos como conglomerado urbano. Pero hay signos dentro de las ciudades que marcan referencias muy fuertes y nos denotan el signo que denota el simbolismo del lugar, ¿verdad? Y también habla del dinamismo y el cambio dentro de la ciudad. Por eso dice que también las ciudades son ojos, porque es un ser viviente que observa el desarrollo de la humanidad. Y son nombres porque identificamos sectores, identificamos historia, identificamos a través de nombres. Somos nosotros, son los otros, y también los que fueron, están plasmados dentro de la ciudad. Entonces sería lindo si pueden leerlo, es un libro chiquito, cortito, Ciudades Invisibles, pero muy agradable, muy ameno, y muy ilustrativo en cuanto al concepto de ciudad. Vamos. Este sí que me toca el corazón. Bueno, César Naselli es cordobés, es el premio iberoamericano a el estudio de las ciudades. Él hizo mucho, tiene libros publicados inclusive en la facultad, ¿verdad? Vino a hacer cursos dentro de la Facultad de Arquitectura. Yo lo conocí personalmente. Y él aparece justamente como que dice, no, esperen un rato, la ciudad no es solamente una máquina o un dispositivo de habitar, sino que es un lugar personalizado de una comunidad. Y hace mucha fuerza y mucha referencia a lo que es la identidad, que está marcada justamente por la experiencia y la forma de vida de esa comunidad. La ciudad de los hombres son el testimonio de que existieron, dice, ¿cierto? La huella visible de la humanidad está dada en el espacio-tiempo de la ciudad. Entonces, él tiene mucho material, la buena forma urbana, tiene, ¿cómo es que se llama el de la facultad? El ojo. Bueno, en algún momento me va a venir. El libro publicado dentro de la facultad y que debe estar en facultad y tiene mucha bibliografía más. Si ustedes tienen a mano algún tipo de revista, Summa, tienen miles de artículos de César Naselli sobre lo que es la forma urbana y la buena mirada dentro de la ciudad. Sigamos, Eva. Hoy, o sea, la ciudad con César Naselli toma una postura contemporánea, ¿verdad? Porque él dice que la ciudad es un organismo vivo, remarca mucho eso, y todo lo que él enfatiza es que no queda en el tiempo, no hay un momento que yo diga, acá se cortó el crecimiento de la ciudad. Entonces, hoy la ciudad, y todo lo que hagamos dentro de la ciudad, que es lo que ya dijimos antes, cualquier acción que hagamos de la ciudad repercute en el resto de ella. Entonces, la postura contemporánea ha abandonado o
abierto ese gabinete donde se estudiaba y se analizaba a nivel muy cerrado de la ciudad, y que pareciera que quedaba solo para los grandes iluminados y resolvían hacia puertas cerradas todo lo que era el devenir de la ciudad. Sin embargo, hoy la participación es amplia, se habla ya de programas de participación ciudadana. Hemos visto en la primera clase cómo la planificación estratégica y participativa hoy está tomando protagonismo y está construyendo ciudades con cualidades muy diferentes y con calidades muy diferentes. Entonces la ciudad como forma física o como artefacto rígido hoy está abandonada, porque la ciudad es dinámica, es un organismo vivo, en continua evolución y en continuo crecimiento. Entonces, cuando una acción que yo haga acá al lado del seminario y repercuta hasta la franja costera, quiere decir que estoy hablando de un sistema, que uno de sus elementos he tocado, entonces repercute en todos los demás elementos. Y al hablar de sistema estoy hablando de la interrelación permanente de las actividades. ¿Por qué? Porque está en un continuo movimiento y está sujeto a permanentes cambios. Entonces, el sistema urbano se visualiza en el... Espérame un ratito, no te me vayas ahí todavía. El sistema urbano justamente se visualiza en la permanente relación de las actividades urbanas. Son las actividades las que sustentan el sistema urbano. Pero dijimos que eso es un conjunto de elementos interrelacionados de manera permanente y recíproca. Es un conjunto de reglas o principios entrelazados entre sí. No puedo desprender el uno del otro. O sea, no puedo construir solamente en un territorio y dar una respuesta física y espacial. Tengo que dar también una respuesta a una sociedad que genera una economía. Y tengo que regular. Es un poco, si no, el enfoque viene con un enfoque muy social, no marxista, que era de Henri Lefebvre, que hablaba de que justamente las economías generaban regulaciones en el uso de las ciudades. No, acá entramos a hablar de que esas relaciones contribuyen a un desarrollo armónico de una sociedad. Pero están en permanente cambio, ¿eh? Están en una dinámica y un movimiento permanente. Ese sistema urbano, como cualquier sistema estructural, tiene elementos que dan soporte a ese sistema, a esas actividades que se realizan en la ciudad. Ahí sí vamos, Eva. Y estas tres estructuras que soportan el sistema urbano, ustedes cuando leen un sistema estructural, leen pilares, vigas, pórticos, zapatas, lo que quieran. O sea, hay elementos que están interactuando permanentemente para sostener un sistema estructural. Acá estamos hablando de sistema urbano y los elementos que están actuando permanentemente en una manera dinámica y continua es la estructura físico-espacial, la estructura socioeconómica y la estructura política institucional. La una es el espacio, el territorio y el espacio. Vamos. Ay, bueno. Tiene como componente fundamental el espacio natural. ¿A qué me refiero con espacio natural? A topografía, suelo, curso de agua, ecología y todo aquello que sentimos al recorrer el territorio, que nos está dado por la humedad. Es un poco lo que llama César Naselli la sensación áptica, que no se ve, pero se siente en todos nuestros sentidos. Entonces son las características que esas definen un espacio natural. Y después está el espacio construido, que es componente fundamental, porque ese espacio construido está dando albergue a las actividades que desarrolla una sociedad. Y el espacio construido abarca desde la subdivisión del suelo, los usos del suelo. Recuerden que los usos del suelo están determinados por las actividades que la población realiza en un lugar. Esos son los usos del suelo. La ocupación del suelo, hoy regulada a través de planes o planes, más que nada. El plan regulador es un conjunto de normas que de alguna manera regula la ocupación del suelo. Y los costos de la tierra también entran como espacio construido. ¿Por qué? Porque definen el tipo, definen la densidad, definen si me quedo o me voy, ¿verdad?
Hoy todo el mundo culpa a los costos elevados del suelo al despoblamiento del centro histórico de Asunción. Yo creo que no, es un componente. Hay otras variables, como el colapso de las infraestructuras, como un decaimiento en la valoración del espacio histórico y de los elementos históricos. Gracias a Dios hoy se está recuperando lo que era el Cine Victoria, no sé qué va a albergar ahí, pero sí era un elemento muy fuerte y muy referencial y muy aglutinante que de alguna manera jugaba siempre con la plaza que tiene enfrente. Entonces, ese espacio y esos costos de esa tierra hoy tienen que tener un aliciente por parte del gobierno local. Si yo quiero mantener, en muchos países se está dando, si quiero mantener o sostener las calidades de los centros históricos, entonces tengo que darle motivación a los propietarios para que no dejen caer ese patrimonio. Están pagando tan igual el impuesto a la renta que todos cuando ellos tienen un bien patrimonial en el cual están limitados en acción. Entonces tienen que tener una motivación, tienen que tener algún tipo de decirle un aliciente para seguir conservando el bien patrimonial. Creo que es parte de lo que tendría que ser la gestión de un gobierno local para mantener la memoria de esa ciudad. También dentro de lo construido está todo el sistema de relacionamiento, o sea, vial, tránsito, transporte, y está lo que habíamos hablado antes, la imagen urbana. La imagen urbana se nutre justamente del elemento construido para generarse, porque la imagen es una construcción mental que hacemos a partir de lo que percibimos de lo construido. O sea, construimos la imagen a partir de la manifestación formal de la ciudad. Entonces, es fundamental que ese espacio construido nos genere imágenes de habitabilidad o de lugares que nos permitan, o generar lugares dentro de la ciudad que nos permitan una relación y sobre todo un desarrollo cultural y social. Después está todo lo que es en el espacio construido, la caracterización del equipamiento. Equipamiento ya dijimos que era todo lo que es salud, lo que es educación, lo que es culto, lo que es recreación. Las infraestructuras, todo lo que su nombre lo dice, son los servicios básicos que van enterrados abajo, su suelo, ¿verdad? Infraestructura. Está debajo del suelo. Es todos los servicios básicos, las redes de servicios, las redes de comunicación y los servicios propios de la ciudad que hablamos de que la ciudad es justamente un recinto de intercambio y servicios, ¿ya? Eso es lo que hace a la estructura físico-espacial. Cuando yo entro a la segunda estructura, que es la socioeconómica, estoy hablando precisamente de lo que es la población y lo que esta población hace y desarrolla para vivir en ciudad. Está constituida por una población con sus características particulares, socioculturales, económicas, y desarrolla actividades que subsisten o para subsistir como comunidad. Esas actividades requieren y demandan a la físico-espacial lugares o espacios para desarrollarse. Entonces, esta sociedad tiene una economía, tiene aspectos sociales que son cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos, yo tengo que saber cuánta población tengo, y cualitativos, cuál es el grado de desarrollo de esa población. O sea, estoy hablando de alfabetismo, analfabetismo, relaciones, justamente relaciones culturales, manifestaciones, el arraigo, la pertenencia, ¿verdad? Y sobre todo la identidad del lugar, que está dada por justamente las cualidades de una población. Bueno, después tengo lo que es el desarrollo cultural y los valores comunitarios, cuando ya hablamos de forma de vida y costumbres. Ahí aparecen el capital social, que es el capital que tiene la población, o el capital social está dado por la población que es capaz de organizarse en función a un bien común. Ahí tengo capital social. Entonces aparecen ahí nuevos elementos que están dados inclusive en la composición social, en la familia, en la educación, en la participación ciudadana y todo lo que es las instancias organizativas de los que viven en un lugar, ¿ya? De los aspectos sociales. Eso hace a la socio. Y después dijimos económica, son las actividades que desarrolla una población para vivir en un lugar.
Estoy en la otra todavía. Son todas las actividades que desarrolla una población para subsistir en un lugar. Actividades en lo que hace a la población urbana son actividades de intercambio, son actividades comerciales, son actividades secundarias, o sea, transformo una materia prima y la comercializo. Entonces no hay una actividad primaria, hay una actividad secundaria y terciaria. Todo lo que es intercambio ya comercial o económico es terciario, y todo lo que es transformación de materia prima o industrial, procesos industriales, ya es una cuestión secundaria. Eso sí tienen lugar y demandan espacios dentro de la ciudad. ¿Ya? Ahora sí me voy al otro. Después viene la tercera estructura que soporta lo que es el sistema urbano, que es justamente la económica, la administrativa y jurídica, institucional y normativa. Miles de acepciones le dan, pero es justamente la que regula y maneja el bien común. Es la organización administrativa que nosotros elegimos, y le damos poder a administrar un territorio común, el territorio que nos alberga. Pero tampoco puede existir la ciudad si no tiene una organización administrativa institucional. Porque si no hace tierra de nadie, va a ser la jungla del asfalto, ¿verdad? Tiene que haber un elemento que de alguna manera nos regule lo privado en beneficio de lo público. Entonces ahí están todas las organizaciones públicas y privadas. Y están los instrumentos normativos que generalmente se traducen en un plan regulador. ¿Ya? Ahora sí, Evita. Quiero que se entienda bien el sistema. Pero dentro del sistema urbano no existe solo una ciudad. Una ciudad está inmersa en un sistema mayor, que es el sistema de ciudades, donde hay una permanente interrelación. No sé si ustedes se dan cuenta que nosotros estamos influenciando y dependiendo de todo el sistema metropolitano. Porque Asunción no va a vivir sin la producción de J. Augusto Saldívar, que es frutihortícola, ¿verdad? Y J. Augusto Saldívar no va a vivir sin el intercambio que le ofrece o el mercado que le ofrece Asunción. O sea, hay una relación permanente dentro del sistema de ciudades y cada ciudad de alguna manera se especializa en ese ir y venir o en ese sistema de relaciones del sistema mismo de ciudades. No sé si me entienden. Creo que sí, parece. Pero este sistema de ciudades también tiene o demanda una organización territorial. ¿Qué significa eso? Que empezamos a hablar de conjuntos de centros urbanos que mantienen relaciones entre sí y que se desarrollan de una manera jerárquica en el territorio. En toda región, en todo territorio, hay lugares más grandes y más pequeños. Hay centros urbanos más grandes y más pequeños, de mayor tamaño, que suministran, que es lo que acabo de decir, de comparar. Asunción como capital es el centro de mayor intercambio, del mayor mercado, de mayor oportunidad y de mayor servicio. Entonces, de hecho, los centros de menor tamaño se vinculan a Asunción en busca de oportunidades. Pero Asunción no puede vivir sin ellos. No puede vivir sin Luque, no puede vivir sin Fernando, no puede vivir sin ellos. También depende e influencia notablemente sobre ellos. Y ahí es que aparecen los modelos hoy de distribución urbana en el territorio o de organización territorial. Y uno de ellos, el primero, es el área metropolitana. ¿Qué entienden ustedes por área metropolitana? No me lean lo que está ahí, por favor. Todos dicen primer anillo metropolitano, el área metropolitana de Asunción. Vivimos diciendo eso. Pero hay tres polos que hoy están desarrollando metropolización dentro del país. Asunción, Encarnación y Ciudad del Este. O sea, están teniendo una influencia muy fuerte que se expande sobre su territorio y trasciende el territorio. Entonces, estamos hablando de sistemas metropolitanos y de áreas metropolitanas y polos de metropolización. Entonces, ¿qué entienden por área metropolitana? ¿Por qué hay tantos anillos metropolitanos, por ejemplo? El primer anillo metropolitano de Asunción está formado por Lambaré, Luque, Fernando, después
Mariano Roque Alonso, Villa Ayes, que está ahí, al otro lado del río. Ese es el primer anillo metropolitano de directa incidencia de Asunción sobre ellos y de ellos sobre Asunción, en relación de uso de servicios y mercado y demanda de mercado. Área metropolitana se considera un área geográfica continua. No hay una ruptura en el área geográfica. No hay interrans. No puedo decir yo que acá aparece un gran territorio productivo que no me permite relacionarme con la siguiente ciudad. Entonces estoy hablando justamente de una fuerte relación de núcleos que bordean a una ciudad central, que es la que ejerce una posición preponderante y ejerce un dominio en el sistema de ciudades. Por eso se habla de área metropolitana de la ciudad de Asunción, porque la ciudad de Asunción como capital ejerce una situación muy fuerte de relación de dependencia y además integra a toda la gama y sistema de ciudades, porque se considera que el área metropolitana tiene sí o sí, debe de tener sí o sí un área continua, que es lo que dijimos, geográfica continua, pero debe albergar una gran población, porque al albergar un conglomerado o aglomeración humana, está dando una apertura en lo que podría llamarse la diversificación del mercado y la diversificación del empleo. Amplía todo lo que es el mercado de trabajo y ofrece oportunidades a las ciudades colindantes para su desarrollo. En el tema, fíjense que del área metropolitana a Asunción entran por lo menos 1.300.000, 1.500.000 personas diariamente a Asunción, a trabajar, a gestionar, a farrear, lo que quieran, pero entran a Asunción a desarrollar ciertas actividades. Entonces hay una relación fuerte de Asunción, preponderante de Asunción con las ciudades que le circundan y generan el área metropolitana. Sin embargo, esta relación o esta dependencia no es absoluta, porque cada una de ellas tiene su propia administración. No dependen de la administración de Asunción. Son entes administrativos independientes, pero existe una relación que componen el área por justamente el sistema de intercambio, bienes y servicios. Y también oportunidades que da Asunción como ciudad preponderante. No sé si acá se entendió esto. Porque después se confunde área metropolitana con un fenómeno llamado conurbación. ¿Nota la conurbación, Evita? Ahí está. La conurbación es un fenómeno producido por el desarrollo y el crecimiento desmesurado de varios centros de población. Es conurbación. Si yo salgo de Asunción para llegar a la facultad que está en San Lorenzo, atravieso Fernando de la Mora y no me doy cuenta que estoy atravesando otra ciudad. La conurbación me lleva a que no hay una diferencia, no solo de edilicia ni nada, sino que hay el mismo territorio homogéneo que lleva, no hay rupturas dentro de esa continuidad urbana, sino que el fenómeno está producido justamente por varios centros que crecen y se arman como una gran mancha urbana en una región absolutamente homogénea. Lo característico de la conurbación es justamente su emplazamiento, su continuidad geográfica, su situación económica, porque no hay gran diferencia, uno no nota una gran diferencia entre lo que es llegar a Luque o llegar a Fernando de la Mora o llegar a Lambaré. O sea, hay un cinturón económico de cierta situación homogénea en cuanto a su productividad y economía urbana. Entonces, sí tiene una identidad social que no es tan notable, salvo ciertos casos, ¿verdad? Pero la conurbación es el fenómeno producido por ese crecimiento urbano de varios centros que llegan a formar un todo urbano. ¿Está claro? No es lo mismo que área metropolitana. La conurbación puede estar dentro del área metropolitana, que es lo que se da en nuestros casos, ¿verdad? Pero no es lo mismo. No, en la conurbación no hay un centro que
del cual depende el resto, no. No hay una influencia de una ciudad sobre otra, no. Sin embargo, en el área metropolitana hay una ciudad madre, una ciudad rectora. En la conurbación es un proceso nada más de crecimiento desmesurado urbano, de varios centros de población. Entonces uno ve como un continuo urbano, donde lo único que se oferta son bienes y servicios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre estos dos? Profe, yo tengo una consulta. Sí, Sí, Zaida. no entiendo bien cómo se daría eso en nuestro caso de la conurbación en nuestra área supuestamente metropolitana. Hoy tenemos el área metropolitana de Asunción, donde Asunción es la ciudad madre que ejerce influencia sobre los que conforman el área. ¿Por qué hablo sobre los que conforman? Hablamos que el primer anillo metropolitano, que se considera para Asunción, está dado justamente por Luque, Mariano Roque Alonso, Lambaré, Fernando de la Mora y Villa Ayes. Si uno extrae Villa Ayes, porque hay que cruzar el río nomás, pero si uno extrae el Villa Ayes, ve como un continuo urbano entre lo que es Fernando de la Mora, Luque. Uno nunca sabe dónde termina Luque, dónde empieza Fernando de la Mora, o dónde termina Asunción. Si no me dicen a mí, esta es la calle última, yo digo, ¿por qué es la calle última? Antes pareciera que marcaba el límite de lo urbano, pero hoy ya eso se perdió. Ahí ya hay un continuo urbano que es de un crecimiento de todas las ciudades que lo rodean. Entonces ves como un continuo, nada más, un continuo urbano, la misma tipología, la misma oferta, los mismos usos, las mismas actividades. Entonces ese crecimiento urbano de varios centros, que así como la fotografía lo marca, que no tiene intersticios, no tiene vacíos que rompan ese continuo urbano, es lo que se llama conurbación. El área metropolitana tiene sí o sí una ciudad de la cual depende toda el área. Hoy se habla que el área metropolitana de Asunción está llegando a la ciudad de Piribebuy. Yo solamente les hablé del primer anillo metropolitano. ¿Por qué estoy hablando de que llega a la ciudad de Piribebuy? Porque el área metropolitana tiene como característica fundamental el tema de un área geográfica continua. Vuelvo a decirles, no hay una ruptura que me permita decir, hay un espacio intermedio que me lleve entre lo urbano y urbano. No, es un continuo urbano donde hay una relación de dependencia a una ciudad madre, a una ciudad matriz, a una ciudad donde es mucho mayor la oferta del mercado laboral, del mercado de oportunidades, y sí o sí el área metropolitana significa un conglomerado urbano. Tiene que tener una vasta población para justificar justamente la demanda que existe o la oferta que existe aparte de la ciudad madre en el tema económico, de oportunidades y laboral. El mercado laboral que ofrece la ciudad madre tiene que absorberse por el conglomerado urbano de todo el sistema metropolitano. Por eso es que hoy hablamos de que el área metropolitana de Asunción y su influencia llega hasta Piribebuy. ¿Me expliqué, Zaida? Sí, profe, súper. Bueno, la conurbación es forma parte del área metropolitana. Lo mismo que si ustedes se van a Ciudad del Este, yo no sé dónde comienza Mingaguazú y dónde comienza Ciudad del Este. O dónde termina Ciudad del Este y empieza Presidente Franco. No sé, ¿verdad? Y sin embargo, ese es el área metropolitana, esa es el área metropolitana de lo que es Ciudad del Este. Y la conurbación está dada por esos municipios próximos que ya son un continuo urbano en territorio, en usos, en morfología. ¿Algo más que puedo decir? Si Profe, perdón. Todo tuyo. Te quería consultar, además, al no haber esta diferenciación, vamos a decirle, entre una ciudad y otra, ¿verdad? O sea, que es todo un mismo conglomerado, ¿verdad? Sí. ¿Influye esto de alguna manera, vamos a decirle, en la sociedad, ¿verdad? O sea, cuando no hay esta separación y todo, vamos a decirle... Sí.
Hoy Asunción, se habla que Asunción expulsó su población, ¿verdad? Porque Asunción fue la que menor crecimiento tuvo en el muestreo que se hizo en el 2016. La población de Asunción creció solamente el 1.1. Hay 105 manzanas del centro histórico que albergan 500.000 habitantes. Perdón, 5.000 habitantes. 500.000 de toda Asunción. 5.000 habitantes. O sea, hay una densidad bajísima de población. Entonces quiere decir que se expulsó la población a los bordes urbanos, a esas periferias urbanas que son las ciudades que los bordean en el anillo metropolitano. ¿Pero por qué? Porque esas ciudades están, de alguna manera, mejoraron el transporte, mejoraron las interrelaciones, mejoraron las ofertas, mejoraron el sistema de servicios. Entonces, es muy práctico hoy vivir en Luque y trabajar en Asunción. Entonces, ya no depende solamente de lo que me pueda ofrecer Asunción, sino que me está ofreciendo solamente, perdón, no vivo solamente en Asunción por lo que me ofrece como mercado laboral o mercado de oportunidades, sino que estoy buscando, por eso están creciendo las ciudades, a las periferias urbanas, sobre todo en nuestra cultura, que no estamos acostumbrados a vivir en departamentos. Todito queremos nuestro patio con nuestro jardín. Y entonces adquirimos mayor suelo en las periferias urbanas, cuando sin embargo Asunción nos da una menor capacidad de uso del suelo a mayor costo. Entonces expulsa por las rentas altas, está expulsando población a ese contexto metropolitano que tiene. No sé si me expliqué, Richard. Sí, o si es lo que me preguntaste. Bastante claro. Gracias, profe. Bueno, gracias a vos. Bueno, sigamos con los modelos de organización territorial. Pero esa región metropolitana, vamos al área metropolitana de nuevo. Bueno, ahí tienen ustedes lo que son los anillos metropolitanos. Asunción, que es la ciudad madre, dominante, y también el mayor mercado de oferta el mayor mercado de intercambio y la mayor oferta también laboral. Entonces, todo ese primer anillo metropolitano, Limpio, Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Lambaré, tiene una relación directa y ahí se produce una conurbación. Fíjense ustedes que justamente hay como una mancha continua que envuelve a Asunción y que uno no sabe si ya terminó Asunción o no. ¿Dónde empieza Lambaré? ¿Dónde empieza Fernando de la Mora? Entonces, si no tienen su pórtico, bienvenido a la ciudad de Fernando de la Mora, estamos perdidos todo esto. Y para más que los límites de Asunción son a 200 metros de la avenida Fernando de la Mora, a 200 metros de calle Última, y vos decís, ¿dónde? ¿Dónde termina? ¿Dónde comienza? ¿Cuáles son las reglas de juego en ese territorio que no es de uno ni de otro? Bueno, entonces ese continuo proceso de urbanización y sobre todo de metropolización, porque aparece un segundo anillo donde está Areguá, capital del departamento central. Acuérdense que todo lo que está en el anillo metropolitano es parte de los 19 municipios que forman el departamento central. Es el departamento más poblado del país. ¿Por qué? Bueno, por su proximidad a un mercado de oportunidades que le brinda Asunción. Y después ya el tercer anillo donde entraría todo lo que es Itagüá, Itapi, Piribebuy y demás. Esos son los tres procesos o los tres anillos, y fíjense en la medida como al acercarse a Asunción van tomando una posición mucho más fuerte, están más concentrados, hay mayor compacidad, la dispersión urbana es menor. Entonces esos asentamientos directamente definen un continuo urbano que hoy se llama la región urbana, que engloba Asunción y toda su área metropolitana. Porque es un continuo urbano. Uno ya no encuentra, a pesar de que si yo entro a Capiatá a 200 metros de la ruta, encuentro todavía granja o huerta o lo que es J. Augusto Saldívar, que sostiene su economía por un sistema productivo primario. Son excepciones, pero gracias a ello vivimos. Gracias a esas excepciones. J. Augusto Saldívar está al lado de Capiatá. Y sin embargo, uno entra
50 metros de la ruta y es un campo fantástico, con una diversidad de colores verdes, un paisaje único. Está dado por una producción frutihortícola, donde el centro urbano es un centro de acopio y de intercambio y de mercadeo. Y está marcado por, en este caso, la ruta, que es la interconexión a nivel metropolitano. Entonces, esa región urbana engloba todo la conurbación más todo el área metropolitana. Y después entra la región metropolitana. Y la región metropolitana es justamente esto que acabamos de hablar, de la región urbana que domina sobre el territorio, que pone de manifiesto las distintas formas de organización. Son 3 escalas. Empezamos con la conurbación, que es la inmediata, la que es el crecimiento desmesurado de varios centros, sin ninguna presencia de una ciudad madre o dominante. Sin embargo, al hablar del área metropolitana, ya estamos hablando de una ciudad madre, de una ciudad rectora, que ejerce influencia sobre todo aquello que se conecta a ella o le bordea. Y ese continuo urbano que es propio del área metropolitana genera la región urbana. Y esa región urbana, en su continuidad sobre el territorio, va armando lo que es la región metropolitana. ¿Por qué? Porque la región, hay un elemento organizador que es el área metropolitana de Asunción, sobre un territorio homogéneo. ¿Ya? ¿Me están entendiendo la diferencia? El área metropolitana es definida por 3 polos muy fuertes en este país: Encarnación, Ciudad del Este y Asunción. Centrémonos en este que tenemos inmediato y conocemos y usamos todos los días: la región metropolitana de Asunción. La región metropolitana de Asunción tiene una sola ciudad dominante, que es Asunción, y que ejerce influencia en 3 escalas, como la inmediata, que es el primer anillo, la intermedia y la macro, que es el tercer anillo. Todo ese conjunto metropolitano es lo que se define como región metropolitana. Y es la región metropolitana que llega hoy hasta Itagua, Itapi, Iribebuy, la que ejerce influencia en el resto del departamento o los departamentos que las albergan. ¿Me están entendiendo? No llegan a juntarse todavía. Los polos de metropolización, tanto de Ciudad del Este como de Encarnación, no llega a juntarse. El polo de metropolización de Ciudad del Este hoy llega hasta Coronel Oviedo. Y el de Encarnación está llegando a todo lo que es Itapúa, pero no llega al departamento central. Entonces, esta región metropolitana está ejerciendo influencia, todas las regiones metropolitanas están ejerciendo influencia en ese territorio intermedio entre ellas. Puede ser por su proximidad, por sus vínculos, por su mercado, por su servicio, por su oportunidad, por su oferta de equipamiento, ya sea salud. Fíjense que los hospitales se asientan en las ciudades dominantes o cabeceras, porque justamente tienen esa influencia de capitalizar el movimiento del conglomerado poblacional. Y tienen accesibilidad y tienen facilidad del servicio. Por eso es que se asientan en cabeceras, ciudades cabeceras. No puedo yo pretender llevar el hospital central de IPS a Itá, no puedo. Sin embargo, tengo un hospital regional en Itagua. El hospital nacional está en Itagua. ¿Por qué? Porque con la influencia que estoy expandiendo desde Asunción del Hospital Central de IPS, se junta a lo que es el Hospital Nacional de Itagua, el alcance del servicio. ¿Me estoy explicando por qué la región metropolitana o el área metropolitana es fundamental? Porque yo tengo 2 cabeceras expuestas. Tengo una cabecera de salud, que es el IPS, que está en Asunción, el Hospital Central, y tengo otra cabecera de salud que está en el borde del área metropolitana, en Itagua. Entonces, el área de influencia y de cobertura de esos 2 servicios sanitarios llegan a tocarse. Llegan a tocarse. Por la envergadura, por el alcance del servicio, por la diversidad del servicio y de la cobertura. ¿Me expliqué?
Parece que sí. ¿O Sí, no? profe. Dale, Larisa. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta sobre esto o sobre algo que hayamos dado ya? Porque con esto yo termino la clase de hoy. Y quiero que quede claro lo que va a ser los temas a ser desarrollados. ¿Verdad que termine? Sí, termine. Megalópolis entra en otra escala. Yo creo que no llegamos todavía nosotros a esa escala y no es palpable en nuestro uso diario del espacio territorial. ¿Hay alguna duda sobre lo desarrollado antes, durante o después? No parece, no ojearon todavía su libro. Vean el material que disponen de la cátedra, por favor. No se queden solo con las clases, ¿ya? Si Está esto bien, quedó profe. claro, estoy satisfecha. Dale, Porque acá profe. es donde surgen las dudas siempre. Del enfoque sistémico y de los elementos o modelos de organización territorial. ¿Ya? Bueno. Vamos a tomar en 2 grupos el examen, la próxima clase, el parcial, porque no cabemos todos en una, y no podemos tomar en 2 aulas, entonces uno va a entrar de 2:15 a 3:15 y el otro va a entrar de 3:20 a 4:20. ¿Ya? ¿Está? Está bien, profe. Profe. ¿Cómo lo vamos a distribuir? No sé todavía, depende de la lista que me proporcione Dirección Académica. Acuérdense que todos tienen que estar en la lista de Dirección Académica, no solo en la lista de la plataforma o del aula virtual. Tienen que estar en la lista de Dirección Académica. Y la Dirección Académica es la que nos envía la lista antes de cualquier evaluación. Verifiquen que estén, por favor. ¿Ya? Para no tener problemas. Genial. Dale, profe, Dale, gracias. profe. Nos Gracias. vemos el próximo martes con todo. Ustedes van a hablar el próximo martes, no yo. Gracias, profe. Chao. Nada. Nos cuando vemos, gusten. profe. Chao.